me corresponde finalizar el ciclo de sesiones de la tarde con una presentación titulada Francisco de Miranda, visita la cueva de Van, Francia, 1788. Para ir comentando una presentación de un trabajo de investigación que ya vengo desarrollando en torno a la figura de Francisco de Miranda, en unas facetas quizás no tan divulgadas de Miranda como una persona que también se inclinó, más allá de política conocida o realzada en la historia nacional, diversos historiadores, una faceta un tanto desconocida de él como persona interesada en el mundo de las ciencias naturales. Y particularmente hoy le voy a mostrar en presentación un tópico que me pareció de bastante interés y que extraje de la información de sus diarios de viaje. Los diarios de viaje de Miranda es prácticamente un diario que llevó durante 40 años, desde el momento que parte de Venezuela a los 21 años de edad. Él se radica en Europa y en ese tiempo, en esa primera faceta de su tránsito en Europa, partiendo de Estados Unidos, donde estuvo más o menos como aproximadamente año y medio, él llega a Inglaterra y de Inglaterra está un periodo aproximadamente de 6 meses y después decide hacer un viaje por todo el continente europeo y él lo plasma en su diario de viaje. Es un viaje de aprendizaje, de conocimiento, de ver aquellas culturas y también no solo la cultura y la interacción con el mundo político, social y militar, sino también una interacción con el mundo natural de Europa. Y es bastante interesante desde el punto de vista de la investigación que vengo haciendo. De hecho, esta es una ponencia que yo di en las jornadas de espeleología el año pasado. La vuelvo a mostrar acá y el viernes hay otra presentación que tratará otros tópicos, aspectos sobre Miranda en faceta como naturalista. Si quieres pasar la lámina. Yo inicio la presentación con esta cita de un físico que conoció Miranda, de una carta, y este físico se llamaba Marc-Auguste Pitet, era una persona que después entabló cierta amistad con Miranda, y él dice lo siguiente: no puedo negarme el placer de recomendarte al portador de esta carta, señor conde de Miranda. Es el hombre más extraordinario que he visto jamás, por la extensión de sus viajes en las 4 partes del mundo, los conocimientos que ha adquirido a través de estos, la riqueza de su conversación, su ciencia en historia, la literatura, las bellas artes, en una palabra, por una universalidad de la que yo no tenía idea y de la que no he visto otros ejemplos. No habrás hablado 2 minutos con él y ya lo encontrarás de una encantadora sencillez que te llevará naturalmente a servirle en todo de lo que de ti dependa. Si puedes acompañarle en alguna parte del viaje, no te aburrirás ni perderás tu tiempo. Esta es la carta que Pitet envía junto a Miranda a otro compañero en Suiza. Suiza fue uno de los países que quizás Miranda conoció desde el punto de vista más extensamente. Fue un país que por sus paisajes, sus parajes, lo dejó bastante maravillado, encantado, y hace muchas descripciones desde el punto de vista natural en este país. Él, después de hacer esa visita a Suiza, va a otras regiones, pasa a territorio francés y particularmente visita el día 24 de septiembre del año 1788 una cueva en el sitio de Faucigny, se llama Cueva de Val. Esto es en la zona de Saboya. Este es un retrato de Miranda que se hizo a pocos días en Suiza, en Zúrich. Se hizo de Miranda y del cual Miranda, dentro del mismo diario de viajes, catalogó como bastante parecido. O sea, si podemos ver un retrato de Miranda de algo
que él dice que cataloga, mira, muy bueno el cuadro que me hizo el pintor en 1 hora y media, a petición de otro colega, otro amigo, un filósofo este fue una obra pictórica que está en la Biblioteca Nacional de Viena y que la consiguió después el historiador, que fue el que recuperó los archivos del diario de viaje de Miranda a principios del siglo pasado, el doctor Caracciolo Parra, y también consiguió esta obra dentro del material en la Biblioteca Nacional de Viena. Esto aquí que ven al lado es un grabado de la Cueva de Valmy, tomado de un trabajo de los geólogos Pitar y Joly del año 72, que es la entrada principal de esta Cueva de Valmy. Bueno, ¿dónde se localiza esta cueva? Fíjense, Miranda estuvo varios días en lo que es el Valle de Chamonix, en Francia, recorriendo varios glaciales de esta región, y posteriormente de esos días que él está acá, él va en este trayecto, el Valle de Chamonix, que está aquí, él va a un recorrido hacia Ginebra, pero se detiene acá en esta localidad, ese punto rojo, que es donde está la Cueva de Valmy, en esa localidad. En Francia hay dos localidades que tienen, no, hay dos cuevas que tienen el mismo nombre. Esta, que es la que le coloco acá, la de Valmy-Forcigny, que es la que visita Miranda, y lo coloco para diferenciarlo de otra localidad que se llama Cueva de Valmy, que está en la zona del Delfinado, que está acá, de hecho también relativamente muy cerca. Esta es una cueva quizás de más fácil acceso, donde hasta reyes de Francia la visitaron, pero la cueva que visita Miranda es un poco más compleja para acceder a ella. Ahora bien, ¿cómo Miranda llega a la cueva? O sea, ¿cómo sabe que existe la cueva? Bueno, Miranda, de una obra preliminar de este famoso geólogo suizo, que es el padre de la geología de Suiza, se llama Horace Benedict de Saussure. Él, a través de Pictet, la persona que le cita al inicio, le da la obra inédita a Miranda para que más o menos se ilustre y vea qué regiones puede visitar de Suiza. Porque este señor ya tenía una obra de más de 25 años, previo a 1788, donde él publicó sobre muchas regiones de los Alpes, de sus observaciones, en esta famosa obra que se conoce como Voyage dans les Alpes, o sea, viaje en los Alpes. Pictet era ayudante de Saussure, y de hecho lo ayudó a hacer los mapas de esa zona, y por eso le da la obra inédita. Pero esta obra se publicó en 1789, o sea, sale publicada un año después. Es decir, que Miranda tuvo de primera mano la obra porque se la dio Pictet, porque era colaborador de Saussure. Miranda, de hecho, después, al mes de hacer la visita a la cueva, lo conoció. De hecho, compartieron también. Pero este es el padre incluso del alpinismo, o sea, el alpinismo mundial. Él hizo, de hecho, fue una de las primeras personas que accedió al Mont Blanc, que era una proeza en aquel entonces. Hizo muchas expediciones a muchas regiones de Suiza, hace descripciones geológicas. Es bastante interesante la obra, para los que estén interesados, está online, se puede conseguir, se la puedo suministrar, porque de verdad era una persona también muy observadora y de verdad muy interesante, sobre todo habla de muchas de los tipos de roca, hace descripciones, hizo descripciones de Valmy, él fue a Valmy, y de ahí es donde conoce Miranda esa cueva. De hecho, al año de la publicación de esta obra, incluso Goethe, que era un famoso poeta germánico, visitó esa cueva. Y la visitaron muchas personalidades de la nobleza, porque se hizo muy famosa esa localidad. Pero fíjense, Miranda de primera mano, un año antes de que saliera a publicar esta obra, la visitó. Este es el amigo Peter. Este es el mapa. Este mapa es el mapa de la ruta. Este es el valle de la zona entre las localidades de Clusset y Salange. La cueva está localizada acá. Este mapa está publicado en ese libro de Voyage dans les Alpes. Y aquí podemos ver una fotografía tomada entre Francia. Y aquí vemos la localidad de ese valle. La localidad, son calizas de la Barremiense superior a Piense inferior, es decir, de esa Bourgogne, de 200 a 240 metros. La altitud de la cueva aquí en el extremo, en esta zona, se encuentra la agua más o menos 710 metros sobre el nivel del mar, y la excavación de esa cueva fue aproximadamente entre el Plioceno superior y el Cuaterno inferior.
Esto es, como vemos, unas unidades y vemos que son prácticamente calizas, claro, de potente espesor, pero por varios corrimientos. ¿Okay? Son varios corrimientos y justamente acá está localizada la abertura de esa cueva. Próximo. Este es un mapa en vista general en planta del mapa de la cueva. Esto que tiene recuadro se conoce como la parte antigua, la que se llegaba a visitar, la que se conocía. Y todo esto es el nuevo recorrido, la nueva cartografía que se hizo después de los años 60 por las sociedades espeleológicas francesas y suizas, que lograron pasar una zona que le conocen como el sifón, que era de complejidad, y lograron cartografiar todo el resto. Miranda visitó toda la sección vieja que le colocó acá un zoom, lo pueden ver acá. Y Miranda, vamos a ver ahora extractos de ese diario de viaje sobre la descripción de la cueva. Él dice así: montamos una subida de cerca de 1 hora bastante difícil y fatigosa, y al fin, por una mala escala de madera, y por la cuerda atada a un árbol, montamos a la grota, que es hermosa. Tiene muy bella vista y está bien descrita por Messier de Saussure. Tiene 2 grandes bocas al frente. ¿Ustedes vieron la imagen inicial de la boca? Y esta cueva, la parte vieja, tiene aproximadamente 770 metros, pero la extensión total es 2 kilómetros, 2.370 metros. Esa parte nueva fue de 1.600 metros. Miranda fue con un guía de la localidad de Maclán, lo ayudó, fue cuerdas, obviamente lo llevó y fue con quien asistió a la visita de esta cueva. Pero el guía se llamaba Mari Perrolas. Ahora bien, fíjense, Miranda, esta es una parte previa antes de llegar al valle, de la zona de crucero. Este es el Mont Blanc, en el valle de Chamonix. Miranda previamente en la mañana parte a las 5:30 de la mañana y dice él: repasamos el puente viendo aún el Mont Blanc como si estuviese pegado. A 1 legua de aquí encontramos la cascada Dunandar-Penaz, que es la que ven aquí en la imagen, que tiene alguna similitud con la de Staubach, que es otra cascada que está en Suiza Central, más es inferior en altura, en agua y en configuración. Pues una tercera parte no cae, sino corre por las peñas, que sin embargo agradable, que está aquí, esta zona, las calizas de la Jurásica, esas sí son Cretácicas, y esa cascada que él describe es como la primera descripción próximo del diario. Posteriormente, él dice, cuando ya está en la boca de la cueva, encendimos nuestras luces y entramos en la gran galería, que casi está toda cubierta por incrustaciones. A poca distancia se encuentra un espacio en forma de rotonda que llaman la capilla y tiene similitud. Más adelante se encuentra una fuente de buenísima agua y un grandioso apartamento cubierto de incrustaciones que asimilan a festones, cortinas, guirlandas, en el modo más poético que quieren imaginarse. Y esta ya es una descripción dentro de las galerías internas de la cueva, bastante precisa, detallada, incluso del sistema hídrico del agua, que él incluso llega a probar, como dice aquí, de una fuente de buenísima agua. Y hace, obviamente, les coloco unas fotos, algunas de que estaban publicadas en la red, de esto a lo que le hace referencia, las cortinas, las guirlandas, es decir, de todas las mineralizaciones de calcita. ¿Okay? Después, más adelante, avanzando en la cueva, próximo, por favor, él llega a una zona. Él hace este recorrido, aquí está la boca, este es un perfil longitudinal de la cueva de Val. Él hace todo este recorrido, llegando a este sitio, que ahorita se conoce como el Abismo. En ese momento, fíjense lo que nos dice él. Más adelante, se angosta y baja a la galería, y allí se encuentran pedazos como de columnas y capiteles rotos figurando como ruinas. Es decir, estalactitas y estalagmitas ahí caídas en la cueva. Más adelante está el pozo que llaman, esta zona, el Abismo, y es una continuación de la propia galería, pues cuando se arrojan piedras se siente el ruido hasta abajo. Tiene hasta aquí la cueva 640 pasos de largo, según me informó el conductor, y es bien penoso el recorrerla toda. Yo rompí mis calzones. Es decir, la parte final de la cueva fue bastante compleja, y es así. De hecho, también Saussure, si tú no lees la obra de cuando él visitó Val, una zona bastante compleja, y como vemos acá el desnivel que existe. Obviamente arrojaban piedras para escuchar el ruido al final, hasta donde caían si era profunda o no. Entonces, próxima. También, dentro de la descripción interna de la cueva, nos dice lo siguiente: hay, sin embargo, infinitos nombres escritos por todas partes desde el año de 1620 y hasta de mujeres.
Aquí encontré el del Mercedes Azul, aquí le coloco una foto que es actual de la firma de Azul, el famoso filólogo suizo, y el de Cheating y Brutilage, estos eran unos americanos que estaban en Europa, que Miranda conocía. En fin, por no dejar de recorrerla toda, entré en 4 pies, una pequeña galería que tiene al remate una pequeña boca, que sale a la izquierda de la galería. En fin, bien fatigado, descendí. Le hice dar 6 Luises de Francia al guía que les comenté, a mi conductor, y que quedó tan contento, y yo seguí mi ruta. Entonces, esta es más o menos una descripción para que vean, bastante buena para una persona que no era versado en el mundo de la espeleología, pero que sí tenía un poder de observación bastante agudo. Y era bien admirable la capacidad que tenía Miranda de hacer descripciones con un buen detalle, y no solo a nivel de espeleología de esta cueva. Como les digo, él hizo también descripciones a nivel de glaciales, que es bastante, para uno como geólogo, es bastante admirable, y para el conocimiento que existía en ese momento, si se quiere rudimentario, estamos hablando de los inicios de muchas ciencias naturales, pero se ve que él tenía un buen manejo, un buen conocimiento, y en la praxis de las cosas que él iba aprendiendo. Él era un autodidacta, era una persona que era muy le gustaba mucho la lectura. ¿Ok? Próxima. Y entonces, como vemos, esto es parte de la descripción de esa cueva. Pero quiero decir que no es la única que él visita. Él visita previamente en Grecia, visita otra cueva en la región de Maratón, cuando él visita la famosa, donde se dio la famosa batalla entre griegos y persas, la batalla de Maratón. Muy cerca de ese lugar histórico griego hay una cueva que describió un famoso historiador griego que se llamaba Pausanias. Y como Miranda se libera obras y Pausanias visitó esa cueva, Miranda también visitó esa cueva. Y también hace una descripción, pero es una descripción ya un tanto sencilla. Es una descripción, y por eso la tomo más rica, más profusa, como tal. También visitó otra cavidad en Italia, o sea que es como visitó en Europa, por así decirlo, tres localidades. Entonces, como conclusión, puedo decir que desde el primer venezolano, obviamente, que actuó de pionero en la espeleología fuera de Venezuela, realizando, como les mencioné antes, varias expediciones en Italia y en Grecia. Fue un fiel exponente, obviamente, del siglo XVIII, de las luces y de la ilustración. Era una persona, entendía en muchos tópicos del saber humano, y tenía una insaciable curiosidad y un sentido crítico, y eso fue lo que él trató de plasmar y dejar como legado en ese diario de viaje. Y esa agudeza tan admirable, queda para la posteridad, y bueno, es tarea de todos nosotros, de los científicos, de las personas interesadas en temas de historia y historia de las geociencias, tratar de reflejarlo y darlo a conocer. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? Pues la última. ¿Qué es la espeleología? Bueno, la palabra te la voy a dar al presidente de la Sociedad de Espeleología. La palabra viene del griego, pelion, pelion, que denota cavidad, abertura, y luego como tratados en estudio de las cuevas, que últimamente, bueno, se ha vinculado también a la carsología, que es el estudio del entorno donde ocurren estas cuevas. Una disciplina que acostumbramos a abordarla desde la geociencia, pero también hay espeleólogos que se dedican al contenido de las cuevas, ya sea faunístico o antropológico, de culturas rupestres, enterramientos, etc. Muy bueno el trabajo, está invitado a publicar y reúnen lo de maratón y eso. Sí. Exacto, sí, estoy ahorita precisamente, yo de hecho al profesor España, lo que pasa es que como estaba de viaje, estaba en una cuestión, porque sería bueno, porque si de verdad no conseguí información técnica, y si tienes contrapartes en Grecia o de tus contactos, porque yo no lo llegué a conseguir como conseguí de Barney, fíjate, que yo pude por lo menos más o menos establecer, pero sí está la obra de Pausanias, esos son 10 libros, Miranda se los leyó,
De hecho, por eso es que va también igual, va a la cueva de Maratón, es muy cercano. Miranda fue un viaje como de 4 días desde Atenas, o sea, haciendo escala, pero él después cuenta de visitar el monumento de Maratón, de la batalla de Maratón. Él va a la cueva y va con un guía también, va con un guía y la explora y dice la cueva que describe tal cual Pausanias en su tratado. Pausanias era un historiador griego y él más o menos hizo toda una descripción de Grecia, una descripción de la geografía, física, etcétera, y Miranda como fiel admirador de pueblo, lector de todos los clásicos griegos, latinos, leyó la obra y también fue a esa localidad. Entonces, Iván, tenemos un comentario del profesor Urbani, te envía felicitaciones. gracias. Y bueno, también tenemos la mano levantada de Ever Fournier. Si quieres, danos un segundo para activar aquí el sonido y pudieras hablar por el micrófono. Ya te voy a dar la opción. Adelante. Hola Iván, muy buena tu charla, sobre todo ver el aspecto científico, ¿verdad? De este gran prócer venezolano como fue Francisco de Miranda. Algo que realmente, bueno, nos llama mucho la atención, pues ese aspecto científico de él. Yo solamente te tengo un comentario, pues, porque de Saussure, de Saussure, se le atribuye la primera descripción de una eclogita. Entonces, quisiera saber si ellos dos se conocieron, Miranda y de Saussure. ¿Tú sabes algo al respecto? Si ellos dos tuvieron algún contacto, pues. O sea, esto es un pequeño trabajo pues de eso, de la investigación que he hecho. De toda la revisión que hice del archivo original pues del diario de viaje de Miranda, efectivamente Pitek lo llevó a él a la residencia de Saussure en Ginebra y ellos compartieron un día, estuvieron en conversaciones, compartieron un día y después Saussure en otro día le va a la residencia donde está Miranda y de hecho le lleva unos libros. Claro, en esas citas o en esas referencias que hace Miranda no dice, hablaron como de muchos temas en general. Obviamente, a lo mejor no lo plasmó, pero sí tuvieron que hablar obviamente de la cueva y de quizás otros aspectos. Con Pitet, que también era una persona, era físico, Pitet era un físico que tuvo muchos aportes en el área de climatología. Y Saussure también tiene trabajo de climatología a nivel de los Alpes, haciendo mediciones barométricas, mediciones de una cantidad de cosas bien interesantes. De verdad, por eso le digo, para los que están interesados en la obra de él, es interesante que lean el libro Voyage dans les Alpes. Es muy avanzado, o sea, para el tiempo en que él publicó ese trabajo. Y bueno, como tú dices, fíjate, hizo descripciones sobre eclogitas, pero Miranda era una persona que le interesaba mucho las rocas y los minerales. El viernes, si tienes oportunidad de ver la otra presentación, vamos a ver ya desde el punto de vista geológico muchas descripciones de Miranda, o sea que se ve que Miranda manejó de primera mano de todos estos científicos europeos y de obras pues que ya estaban publicadas para su momento de información de primera mano geológica y de otros ámbitos, arqueológica, astronómica y de ciencias botánicas. Bueno, excelente, Iván. Pero sí, ellos al menos 2 días estuvieron juntos, pero con Pitet tuvo mucho más días. Excelente. Pitet era un ayudante de Miranda y manejaba información porque era ayudante en la cartografía. El mapa que vieron ahí lo realizó fue Pitet. Increíble la relación de primera mano del señor Saussure. Increíble la relación entre bueno, estos, sí, muy bueno. Gracias. Te quería preguntar si también sabes de alguna información sobre expediciones en este ámbito de la geología o espeleología, pero aquí en Venezuela, de Miranda. No, Miranda, prácticamente, fíjate, Miranda tuvo toda su vida en Europa. Él se fue a los 21 años y estuvo prácticamente 40 años en Europa
Él vino acá en aquellas primeras incursiones en 1806, después estuvo a partir de 1811, ¿ok? Pero ya en esa etapa, vamos a decir, bastante madura de Miranda, pero a nivel de este tipo de trabajo en Venezuela no. Todo está desarrollado en Europa, porque es donde él hizo toda su vida, pues su etapa de mayor producción intelectual. Y es lo que está plasmado. Aquí en Venezuela no, es más que todo la faceta política y militar. Pero no hay en sus diarios de viaje o en su archivo, que están, bueno, perfectamente preservados, uno los puede revisar, no hay información de este tipo en Venezuela. En Venezuela no, pero en Europa sí, y hay bastante información. Gracias. Fíjate, tal vez el ahí con Miranda es que como tuvo tanto impacto desde el punto de vista militar y político, eso tal vez ha opacado esta faceta que probablemente fue, digamos, a nivel de periodo de vida, fue tan importante o quizás más importante que su gesta libertadora. Y entonces podemos visualizar que Miranda fue una persona tal vez equivalente a Humboldt, que hacía más o menos lo mismo, buscaba los grandes autores, los grandes cronistas, los pioneros de algunos temas, y iba recorriendo y buscando conocer esos fenómenos que había. Pero bueno, lo importante es ver que es, digamos, en sentido contrario. En vez de un naturalista, que es así que los llamaban, del viejo mundo, que va al nuevo mundo, fue al revés. Al revés, exactamente. Y ese tipo de flujos que van en sentido contrario, en general es poco valorado. Para nosotros, bueno, para Venezuela, de verdad es poco conocido porque siempre tenemos de la mano de los primeros naturalistas, empezando por Humboldt, obviamente, su rica obra aquí en el país, pero cuando Miranda está haciendo esto, si mal no recuerdo, de repente el profesor Urbani ahí me puede dar la mano, Humboldt estaba estudiando en la Academia de Freiburg, la Academia de Geología, pues, en Alemania. Humboldt todavía, o sea, estaba en formación. Estamos hablando de 1788. Si mal no recuerdo, creo que fue a finales de 89, 90, por ahí, que es cuando Humboldt egresa de esta academia alemana, que era muy famoso en geología, donde él más o menos adquiere su formación. Pero aquí lo admirable también, además, es que Miranda no tenía una formación, vamos a decir, académica como formal. Esto es todo autodidacta. O sea, autodidacta porque era un hombre que de verdad era muy versado, leía mucho sobre muchos tópicos. Pero entonces cuando tú ves, replicado en la parte de geología, que es lo que les voy a mostrar el viernes, es bastante admirable porque las descripciones que les voy a dar son precisas de un geólogo en el momento actual, a pesar de que obviamente las cosas no se llamaban igual, estamos hablando del momento de la génesis de la geología. El amigo Vaina hablaba de Hutton. Hutton creo que de las discordancias que describen en 1785. Imagínate, esa obra después fue al tiempo, fue que salió publicada, pero de ese momento, y es considerado el padre de la geología, en 1785. Estamos hablando 3 años después. Obviamente Humboldt, Miranda, perdón, no tenía ese conocimiento de repente de Hutton. Sí tenía un conocimiento de otras personas. Hay un famoso inglés que publicó sobre volcanes de Nápoles, y Miranda, ahí sí lo dice en una de sus descripciones de viaje, de que estaba leyendo descripciones sobre volcanes, los volcanes de Nápoles, y concuerda con el autor, que era como un diplomático inglés que estuvo en el reino de Nápoles en ese entonces, y bueno, obviamente describió el Vesubio y todo eso, los volcanes, y Pompeya y todo eso. Miranda estuvo de acuerdo con y lo vamos a ver el viernes, con la cita exacta, que estuvo de acuerdo en la teoría que planteaba este inglés sobre la creación de los volcanes. Por mencionarles solamente un aspecto, pero hay aspectos de descripción en Suiza, en Suecia, en Rusia, y en tantos sitios que en varios aspectos, volcanismo, geotermia, espeleología, geología, arqueología,
Hay incluso de cuestiones de detalles. He visitado Pompeya, Herculano, hace unas descripciones de verdad bastante ricas que uno se admira. En Dinamarca, en yacimientos arqueológicos vikingos, tiene un poder de observación que de verdad admirable. O sea, son muchos aspectos, por eso digo que es como el primer naturalista de Venezuela. Son muchos aspectos que Miranda dominó, manejó, y que de verdad, como coincido con Rafael, a lo mejor fueron opacadas por su obra política a posterior, y que de verdad a lo mejor los historiadores, las personas que han trabajado, investigado sobre su obra, se han dedicado no solamente a ese aspecto, pero que hay muchos más aspectos que quizás son más ricos, son muy ricos. O sea, hablando de 5 años, pero que tienen muchísima información de verdad desde el punto de vista científico. Y por eso digo, autodidacta, solamente de leer, pero podemos decir, bueno, tú puedes ser un lector ávido de cualquier tipo de obra, pero en la praxis, en la aplicabilidad de eso, ¿no? Y que se ve la aplicabilidad de los conceptos y de lo que hacía, de que fue muy preciso, fue bastante preciso con su observación. Una pregunta rapidita. ¿Existe evidencia de algún otro prócer que también haya incursionado en la geología? ¿En alguna de las ramas? Bueno, yo que tenga conocimiento, no. Okay. Claro, no. Bueno, más reciente, sí, más reciente, sí. De repente sí tenían formación como geógrafos e ingenieros militares, que tienen obviamente formación geográfica y a lo mejor hasta de cierto, que tienen que manejarlo obviamente de cierto sentido de suelo, pero ellos ya tienen una formación, iban a una academia militar con formación. Miranda no tuvo eso. Claro. Eso es lo admirable de Miranda, y la precisión que tenía en las descripciones, cuando va recorriendo caminos y te habla de rocas, te habla de formaciones, te hace analogías. De hecho, para mí admirable dos aspectos que termino para cerrar esto, ¿no? Y de todas maneras lo vamos a ver el viernes también con más detalle. En una descripción que hace en una localidad que se llama Vivor, en Rusia, fue frontera Finlandia-Rusia, eso es pura granito. Y Miranda cuando va, dice, estoy caminando sobre prácticamente un manto de granito. Él te describía las rocas, te desideraba el nombre de las rocas. Son manto de granito, pero, ok, está bien, te dice manto de granito, y dice, y se me parece mucho a la localidad de Trujillo en Extremadura, España. Y efectivamente, Trujillo, el pueblo de Trujillo, la localidad de Trujillo, está sobre un plutón granítico en España. O sea, hacer esa analogía con eso es una cuestión admirable. Y después en Dinamarca, también compartiendo en una reunión social de estas gentes de la nobleza con la que Miranda interactuó mucho en Europa, le muestran un grabado en cobre de una localidad en Islandia. Islandia en ese momento era posición danesa, y le muestran cuando lo leo, son basaltos columnares, dice, unas rocas que se me parece a la calzada de los gigantes. La calzada de los gigantes son basaltos columnares muy característicos, y es lo que está viendo. Obviamente no te habla de basaltos columnares, son términos modernos, pero cuando te está haciendo esa analogía, es que tú estás viendo la capacidad que tenía de hacer conexiones a nivel de geología. O sea, cuando yo vi eso, yo digo, una cosa de verdad fantástica. Y te hizo descripciones de todos los tipos de rocas, ígneos, sedimentarios y metamórficos. Pero sí. Bueno, cerramos, ya 3 puntos, vamos para la reacción magistral. Gracias a todos. Gracias. Gracias a los presentes en Zoom. Nos vamos a cambiar de sala a la sala del auditorio para la conferencia magistral.